Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En el año 1947, Nikolás Kalashnikov creó lo que nosotros conocemos como el fusil AK-47. Durante la mayor parte de toda su vida, Kalashnikov se consideró ateo. Fue hasta el final de su vida, cerca de los 94 años, cuando Kalashnikov fue derribado por Dios y reconoció que era un hombre frente a Dios. Kalashnikov creó el arma más utilizada en el mundo a través de la historia. Cerca de 50 ejércitos de todo el mundo utilizaron su arma para defender su patria y para invadir algunas más. Lo que pasó con Kalashnikov lo ideó de una manera tal que finalmente su arma se convirtió en la más ligera, la más resistente y la más letal de todas las armas que se han creado para los ejércitos y para la guerra.
Algunos años antes de que muriese, escribió algunas cartas sentidas en las que confesaba su insoportable lucha espiritual, lo que sentía en su alma. Una de las preguntas que lo atormentaron fue si realmente Dios lo habría perdonado, y buscaba respuestas con respecto a esto, y buscando escribió una carta al Papa de la Iglesia Ortodoxa en Oriente. La pregunta se hizo latente cuando en medio de su carta él le dice al Papa: mi dolor espiritual es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta sin resolución. Si mi rifle le quitó la vida a personas, ¿podría ser que yo sea culpable de esas muertes, aun cuando fueran enemigos? Se preguntaba. La BBC publicó algunas de sus cartas no hace muchos años, en las que él poco a poco fue manifestando su proceso de fe, en medio del cual finalmente conoce al Señor y se convierte al cristianismo. Por supuesto, el ateísmo no deja de ser más que un refugio mental para intentar negar el hecho de que nuestro corazón duro no quiere y no desea someterse y no desea creer en aquel que lo ha hecho todo. Pablo, en una de sus cartas, la carta a los Romanos, dice que el hombre no quiso tener en cuenta a Dios, sino que suprimió la verdad de Dios con injusticia. Quiero pedirte que me acompañes al Salmo número 14 y leas conmigo este maravilloso salmo. Salmo número 14. Al músico principal. Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que desde Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Como usted se da cuenta, nuestro salmo comienza con la afirmación de que es un salmo de David. Hay muchos elementos dentro del salmo que han hecho que los comentaristas tengan y pongan en tela de juicio si realmente este salmo fue escrito por David o no. La mayoría de todos concluye que este salmo no fue escrito por David. Sin embargo, y si nosotros creemos principalmente en la evidencia de la Escritura antes que en cualquier tipo de interpretación o de conclusión que nosotros saquemos, tendremos nuevamente que descansar en el hecho de que David fue el escritor de este salmo. El salmo nos dice que es un salmo para cantarse, es al músico principal. De hecho, en el último versículo del salmo, en letra hebrea, se distingue la palabra masquil. Es una palabra que solamente se encuentra en algunos salmos. De hecho, solamente en 3 salmos se encuentra esta palabra. Parece que fuera algún tipo de instrumento o nota musical. Lo más probable es que esta palabra masquil significara que el salmo debía ser cantado con un instrumento que iba acompañado por una melodía previa, es decir, una letra que le es puesta a una melodía ya utilizada para una canción distinta. Independiente de cómo fuera, la verdad profunda de nuestro salmo nos abruma. Es una verdad sencilla, corta, pero no deja de ser muy, pero muy profunda en su espectro y también
cuando nosotros meditamos en ella, en lo que contiene en sí misma. El Salmo es sencillo, solamente consta de 3 partes, entre el verso 1 y el 3, el verso 4 y el 6 y finalmente el verso 7. En la primera sección del Salmo, nosotros descubrimos una descripción de la necedad en el hombre. Aunque la mayoría de todos los comentaristas sostienen que este tipo de ateísmo descrito en el Salmo no es el ateísmo teórico, sino el ateísmo práctico, puesto que en el tiempo de David e incluso hasta cerca del siglo XVII no se conocía ningún tipo de ateísmo teórico, aún así, parece que la descripción del Salmo fuera una descripción distinta y no hiciera referencia al tipo de ateísmo práctico que nosotros observamos, gente que asegura que sí existe Dios, pero que vive como si no existiera. Pero nuestro Salmo parece que está hablando de algo más profundo que solamente la práctica y habla de la teoría. Él nos dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Cuando nosotros hemos encontrado esta palabra corazón a través de los salmos, hemos distinguido el hecho de que a veces se refiere al alma, es decir, la parte no material nuestra, y a veces se refiere a todo el ser, es decir, nuestro cuerpo y nuestra alma. Y en nuestro texto, en nuestro salmo, la palabra corazón parece que está haciendo referencia directa a la mente, más que a las obras mismas, o más que al cuerpo como tal. El necio en su corazón dice que no hay Dios. ¿Podría alguna persona inteligente afirmar que no hay Dios? Salomón, el sabio, afirmaba que el principio de la sabiduría era el temor de Jehová. Así que cualquier cosa que nosotros podamos concluir en la que no tengamos en cuenta la existencia de Dios, no deja de ser más que necedad. Algunos sugieren que este salmo fue escrito en el tiempo de la rebelión de Absalón, puesto que Absalón se encontró viviendo el último tiempo de su vida cuando se rebeló contra su padre como si no existiera Dios. De hecho, Absalón fue un ateo práctico, porque aunque él no negara la existencia de Dios, él actuó en su vida en contra fragante de los mandamientos de Dios. Absalón vivió al final de su vida rebelándose contra el 5.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Contra el 7.º mandamiento: no cometerás adulterio. Contra el 10.º mandamiento: no desearás las cosas de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su siervo. Efectivamente, Absalón al final de su vida vivió como un ateo práctico y no tuvo en cuenta a Dios y los mandamientos de Dios en su proceder, por lo cual finalmente lo que vio fue la muerte. Aún así, es muy difícil concluir que efectivamente este salmo haya sido escrito en ese tiempo, porque las sugerencias mismas del salmo no nos permiten ir tan lejos, a un lugar en donde nosotros podamos ver de una forma real a Absalón y el evento de David. Este salmo nos describe este tipo de necedad. Dijo alguna vez el comentarista Leslie McCaw que necio o vil se encuentra en otra parte de la escritura, en Isaías 32:5, donde el texto afirma, donde el texto afirma que el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Esa descripción que hace Isaías es una especie de descripción del necio, y Leslie McCaw sostiene, es decir, un hombre totalmente indiferente a las pautas morales de la ley y que adopta diariamente como su propio principio la opinión de que a Dios no le importan las diferencias entre las distintas conductas de los hombres. Tales seres no pueden sino vivir vidas disolutas y ser incapaces de hacer el bien. Lastimosamente, este tipo de comportamiento necio cada día
se evidencia mucho más no fuera, sino dentro de la iglesia del Señor. Cada día se escuchan más las voces que nosotros dentro de las iglesias debemos ser inclusivos, incluyentes y no tener ningún tipo de discriminación entre el homosexual y el heterosexual, entre aquel que abiertamente es contrario a Dios, el corrupto y el que se comporta bien, y nos intentan mostrar algún tipo de unidad en la cual se deseche los preceptos morales de Dios dentro de la iglesia suya. Es una especie de ateísmo moral dentro de la iglesia de Dios. Oh, mis hermanos, eso es lamentable. Solamente el día de ayer me encontraba en una reunión con la mayoría de iglesias de Bogotá y de Colombia. Y es lamentable ver cómo dentro de las voces que se mencionan, las voces más influyentes llaman a un tipo de unidad, de una iglesia abierta, de una iglesia que integre y que reciba y sostenga de la misma manera a todo aquel que venga a ella sosteniendo preceptos morales contrarios a Dios. Como decía Macau, este hombre es totalmente indiferente a las pautas morales de la ley y adopta diariamente su propia opinión con respecto a Dios y lo que Dios debe hacer y cómo Dios debe recibir a los hombres. Pero él ha establecido pautas con respecto a cómo el hombre debe comportarse delante de él. Y esto es lo que desagrada profundamente a los seres humanos. El ser humano no respeta la autoridad ni desea someterse a ella. Está en nosotros, se encuentra en nuestro ADN, se encuentra en nuestro corazón, no someternos a las diferentes características morales que Dios nos ha dado. Por eso el necio dice en su corazón que no hay Dios. Comúnmente el ateo sostiene que es más inteligente que el creyente, pero en su vida práctica es más creyente que el creyente. Aún aquellos que creen en Dios y sostienen al Dios de la Biblia como su Dios han afirmado de manera rotunda y contundente que creen totalmente en las afirmaciones de la Biblia, que creen totalmente en el gobierno de Dios y en que Él ha hecho todas las cosas y que creen totalmente que Dios creó al hombre y la mujer con un propósito. El ateísmo sostiene todo lo contrario, intenta afirmar que Dios no existe, que el mundo es producto del azar y de la evolución y de que Él es más racional que lo que es el creyente. ¿Pero será verdad? Cuando nosotros analizamos el ateísmo en un espectro mucho más amplio, nos damos cuenta que el ateísmo tiene sus propios libros, así como el creyente. El ateísmo también tiene sus propios libros en los cuales creer. Puede que no sea la Biblia, pero sostiene como profetas y como mesías a algunos de sus representantes. Sigue sus libros y sus ideas como si fueran palabras proféticas e infalibles. Tiene fe, porque aunque nunca haya visto nada evolucionar, él asegura con total contundencia que el ser humano ha evolucionado de simplemente una célula en el agua a convertirse en lo que es hoy. De hecho, el ateísmo sostiene mucha más fe de la que nosotros sostenemos, porque tiene que tener una doble fe. Creer que una de esas células evolucionó para ser un macho y otra de esas células evolucionó para ser una hembra y que justamente una tendría un órgano genital femenino y el otro masculino y que justamente uno encajaría en el otro y que efectivamente de esa manera la vida podría postergarse. ¿Acaso no requiere eso mucha más fe de la que requiere una persona que sostiene simple y llanamente que Dios lo creó varón y hembra? El ateísmo ha intentado a través del tiempo afirmarse de manera contundente como filosófico, intelectual y superior, pero hemos visto que el mayor progreso de toda la humanidad en cualquiera de sus épocas ha sido a través de la gente que sostiene fe en Dios. Algunos ejemplos podríamos citarlos. Por ejemplo,
Galileo Galilei, por ejemplo Isaac Newton, por ejemplo Albert Einstein. Ninguno de ellos negó la existencia de Dios. Aunque no creyera en el Dios de la Biblia o no creyeran en el Dios de la Biblia, no estuvieron nunca dispuestos a afirmar que Dios no existiera. Cuando nosotros analizamos el mundo según las afirmaciones de Pablo y todo lo que hay en él, es imposible que nosotros no concluyamos que hay un diseñador que lo ha creado. Esta es la teoría del ateísmo de nuestro tiempo, que intenta solucionar el problema con la exactitud y el funcionamiento de todo lo que existe a través de la teoría del diseñador inteligente. Y cuando plantean una teoría como esa, no hacen otra cosa sino darnos la razón. La teoría del diseñador inteligente que sostiene el ateísmo afirma que sí hubo un diseñador de todas esas cosas, pero que el diseñador de todas estas cosas debe llamársele cosmos, o que al diseñador de todas esas cosas debe dejar de reconocérsele como que interviene activamente en el mundo. Por supuesto, mientras más intentan negar la existencia de Dios, más se confunden. David decía que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Ese es el punto de su necedad. No es necesariamente que se encuentre haciendo afirmaciones bien elaboradas y filosóficas con respecto a Dios. De hecho, como diría algún comentarista, la afirmación de David no es que él ha dicho nada con su boca. La afirmación de David no es que él ha hecho nada con sus actos. La afirmación de David es que dentro de él, en su interior, dice que no hay Dios. Este tipo de ateos están por doquier. Solamente párate un momento y mírate al espejo y verás ahí el resultado de alguien que en el pasado vivió de esta misma manera, como aquel que decía en su corazón que no hay Dios. Esto es lo que ha pasado con los hombres. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿A quién se está refiriendo el salmista cuando habla en palabras como esas? Como palabras de corrompido, de obras abominables y de que no hay quien haga el bien. Algún tipo de seres humanos, como por ejemplo el emperador Domiciano que persiguió la iglesia, o el emperador Tito cuando llevó a los cristianos hasta el estadio en Roma y finalmente metió un montón de bestias para que lo devoraran. ¿A quién se está refiriendo David cuando está asegurando que se han corrompido y que no hay quien haga el bien? Bueno, a nosotros, a todos nosotros, a todos los seres humanos. Esta palabra o este verso no es más que un eco, una alusión indirecta de lo que dice Génesis en el capítulo 6, cuando afirma que todos los pensamientos de los hombres son de continuo solamente el mal. O cuando en el capítulo 8 mismo de Génesis el Señor asegura que los deseos del corazón de los hombres es de continuo hacia el mal desde su juventud. Por eso no hay quien haga el bien. Isaías utilizó este salmo seguramente en su afirmación de que la mejor de las obras de los hombres es solamente un trapo de inmundicia delante del Señor. Solamente, suena muy fuerte el decirlo, pero solamente como si fuera una toalla femenina usada delante del Señor. Es un trapo de inmundicia. Recuerden que los trapos de inmundicia en el tiempo de los profetas solamente era algún trapo, un pedazo de tela que la mujer utilizaba en los días cuando se encontraba en su menstruación. El salmista está diciendo que los seres humanos se han corrompido, que son abominables. Esa palabra abominable es utilizada en algunos escritos no bíblicos para referirse a la leche vinagre, a cuando la leche se ha vinagrado y ya no sirve para nada, se ha dañado, es abominable.
Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Se le hace conocido este versículo? Este versículo es utilizado por Pablo en el capítulo 3 de Romano para argumentar que ni judíos ni gentiles son puros o perfectos delante del Señor, que ninguno puede pararse delante de Dios y decir que es bueno, porque no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, dice Pablo a los romanos. El relato de Nabal es un relato que nos recuerda mucho esta palabra. La palabra necio en el hebreo es Nabal. Esa misma palabra es utilizada para darle nombre a un sujeto en la vida de David. ¿Lo recuerda? Nabal, el esposo de Abigail, la esposa final de David. Mientras David se encontraba defendiendo el reino, ruega a Nabal, un hombre rico y portentoso, que por favor le dé algo de sus ovejas para alimentar a su ejército. Pero Nabal le responde, ¿quién eres tú para que yo te alimente? ¿Quién eres tú para que yo haga eso? Así que David entra en furia y va con su ejército a destruir a Nabal y todo lo que él tiene. Por supuesto, Abigail no es necia como su esposo, que le hace buen honor a su nombre, siendo necio. Así que ella va y detiene a David. Y David reconoce delante de ella que actuó de forma imprudente y de forma reaccionaria e impulsiva. Así que le dice que es bienaventurada y él espera en que el juicio del Señor sea el que se haga. El juicio del Señor no dura mucho. El necio, al octavo día después de eso, muere por el juicio de Dios. Nabal muere. Esta palabra Nabal hace buena referencia a lo que significa una persona necia. Ella dentro de su interior ha asegurado que Dios no existe y puede que no lo haga en su teoría y no tenga algún tipo de relato elaborado o algún tipo de filosofía elaborada para asegurar que Dios no existe. Como algún tipo de pregunta existencial, como por ejemplo, si Dios existe, entonces ¿por qué existe el mal? Si Dios existe, ¿por qué deja que me pase esto? Si Dios existe, ¿por qué permite que los niños sean violados? Si Dios existe, entonces ¿por qué los desastres naturales? No, este necio no elabora dentro de su corazón algún tipo de cuestionamiento filosófico intentando negar la existencia de Dios, sino que en su interior él ha afirmado que Dios no existe y por ende no tiene ningún tipo de temor en violar la ley de Dios. Mira que el versículo número 2 nos dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Esta es una especie de referencia de David al hecho de que no hay nadie entendido en el mundo. Por la propia cuenta del hombre, no hay nadie que busque a Dios de la manera en la que Dios ha estipulado. Es que Dios no ha demandado en su palabra solamente que le busquemos, sino que le busquemos de una forma particular. Por eso, no cualquier tipo de fe es aceptable delante del Señor, sino la fe que se acomoda a los estándares que Dios mismo ha elaborado. Dios no solamente nos ha dado el primer mandamiento, en el que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También nos ha dado el segundo, en el que nos dice cómo es que nosotros debemos buscarle. Él dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, de cosa que esté arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. El Dios que existe ha estipulado la forma en la que nosotros debemos buscarle, y cualquier forma distinta a esa es rechazada por el Dios que se sienta en las alturas a mirar sobre la tierra. En todo el mundo hay diferentes tipos de religiones y de credos. Cualquiera de ellos podría asegurar que tiene fe en Dios. Y de hecho, si nosotros lo vemos de una forma abstracta, efectivamente es así. Pero el Dios que creó todo no dijo que debíamos creer en algo, sino que debíamos creer en Él, a la manera que Él lo ha establecido. Por eso, David está dispuesto a afirmar esto, que Dios miró desde los cielos a ver si había alguien entendido que buscara a Dios. La respuesta a eso, por supuesto, es no lo halló.
Solamente aquellos que pueden acomodarse entonces al tipo de adoración que Dios estipula son aquellos que son contados por Dios como los que le buscan. ¿Cuál tipo de búsqueda? Bueno, esa búsqueda que coloca su fe en Dios y que recuerda que al mirar su corazón adentro solamente puede ver en él corrupción. Es que ningún ser humano ha buscado a Dios por su propia voluntad. A pesar de que sabe que Dios existe, no ha querido buscar a ese Dios que existe a la manera que Él lo ha estipulado. Por eso, Dios se separó un pueblo para Él, un pueblo que le buscara dentro de sus estándares y dentro de sus determinaciones. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Thomas Brooks, si usted lo recuerda, el famoso puritano, escribió en uno de sus libros esto: los demonios creen y conocen 4 artículos de nuestra fe. Primero, reconocen a Dios. Segundo, reconocen a Cristo. Tercero, reconocen el día del juicio. Y cuarto, reconocen que serán atormentados en el infierno. De modo que el que no cree que hay Dios es más vil que el diablo. El negar que haya Dios es una clase de ateísmo que no se halla en el infierno. El ateísmo en la tierra, donde hay muchos ateos, es sostenido por poco tiempo, porque en el infierno no hay ninguno. Qué maravillosa cita de Thomas Brooks. Lo que está afirmando Thomas Brooks es que en el infierno no hay ateos. Y está diciendo que el ateo es más vil que el diablo, porque ni siquiera el diablo niega la existencia de Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Así que esta afirmación de que Dios no existe es una afirmación más necia que la propia necedad del diablo. El autor, David, continúa diciendo en nuestro salmo que estos no tienen discernimiento. Por supuesto, la razón por la que no tienen discernimiento es porque todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Oh, mis hermanos, si no fuera por Cristo, nuestro Salvador, toda la raza humana estaría en esta misma condición. Toda la raza humana necia totalmente, negando la existencia de Dios. Pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es la encarnación de la palabra de Dios, la confirmación de que Dios se encuentra en los cielos, gobernando sobre los hombres y sobre todas las cosas. Pablo asegura a los judíos que el hecho de que tengan la ley de Dios, que conozcan los mandamientos, no los hace creyentes. Y asegura también a los gentiles que ellos, por el hecho de que no tengan la ley, no los hace inocentes, sino que ambos, tanto creyentes como gentiles, tanto judíos como gentiles, ambos se encuentran sujetos a la ira de Dios porque todos han buscado sus propios caminos, todos se desviaron, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta palabra corrompido que se encuentra en el verso 3 de nuestro Salmo es importante, porque no es en el versículo 3 la palabra corrompido, no es la misma palabra que se encuentra en el versículo 1. En el versículo 3 la palabra que se utiliza es la palabra Neahalú, mientras que en el verso número 1 la palabra que se utiliza para corrompido es la palabra Hishiteu. Esta palabra es distinta y su significado es distinto también. Mientras que en el versículo 1 se refiere a los actos de los hombres a actuar de forma corrupta, en el versículo número 3 la palabra corrompido se refiere al hecho de ser. Uno es el actuar y el otro es el ser. Mientras que en el versículo 1 habla de que el necio dice en su corazón que no hay Dios porque se ha corrompido o porque ha actuado contrario a la voluntad de Dios. En el versículo número 3, la palabra es para el ser, el interior. El ser en su interior es corrupto.
naturalmente, desde que el ser humano viene al mundo, es corrupto. ¿Cuál es la razón? Viene con su interior caído, con el pecado original. Viene en su interior apartado de Dios, negando la existencia de Dios en su interior. Cuando el ser humano nace, nace con toda la disposición en su corazón para vivir como si Dios no existiera. Cuando el ser humano nace, nace con toda la disposición en su corazón para negar la existencia de Dios a través del tiempo. Pablo dice que habiendo conocido a Dios, no le tomaron en cuenta como Dios, sino que su necio corazón se entenebreció y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuál es la razón por la que los seres humanos pueden llegar a apartarse del Dios bíblico, del Dios de la creación, para irse en pos de los ídolos, en pos de falsos dioses o en pos de la negación de Dios? Bueno, el hecho es que su corazón viene caído. Viene con una sentencia en su alma que dictamina que en su vida se le facilitará totalmente negar a Dios y los actos de Dios, y será fácil para él hacer todo aquello que es contrario al carácter de Dios. Aún así, por mucho que el hombre intente negar la existencia de Dios, no podrá, porque los actos de la ley, las obras de la ley, es decir, aquella evidencia de que hay algo bueno y algo malo, se encuentra en su corazón. El hombre, por muy alejado de Dios y por muy cavernícola que sea, y por muy indígena o que se encuentre apartado de cualquier tipo de civilización, en su corazón entiende que existe el bien y el mal. Y en su corazón entiende que hay una definición de lo correcto y lo incorrecto. Y en su corazón siente algún tipo de deseo por la justicia, queriendo castigar a aquel que hace lo malo. Mis hermanos, el ser humano no podrá escapar de lo que es, porque el ser humano tiene en él la imagen de Dios. Cada que se mire al espejo, recordará que hay un Dios que tiene que negar o que hay un Dios que tiene que seguir. Y no a la manera que él quiera, sino a la manera de Dios. Por eso, esta palabra corrompido se refiere al ser, lo que se es por dentro. El ser internamente es corrupto. Así entonces, el salmista está diciendo que todos se desviaron porque en su ser son corruptos. Por eso no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta afirmación de lo bueno es clarificada por el autor de Hebreos, cuando nos dice que aquel que quiere hacer lo bueno debe tener fe, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que hacen lo bueno. Esta afirmación nos muestra entonces que cualquier obra, para poder ser buena, tiene que hacerse con fe, y no con fe cualquiera, sino con fe en el que ha creado todas las cosas y que es galardonador de los que lo buscan. Mucha gente hace obras con fe, por ejemplo, con fe en la Virgen, o con fe en Buda, o con fe en Brahma o Vishnu, o con fe en Mahoma. Cualquier tipo de fe como esa es desechada por Dios, porque Él es un Dios celoso, el cual es celoso de los suyos y no va a compartir su gloria con nadie. Así que Dios no demanda solamente fe como creer en algo, sino fe como creer en alguien, en Jesucristo, su Hijo amado, el cual nos lleva directamente al Padre, porque no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre. Así, el autor entonces dice que aquellos que viven en el mundo como si Dios no existiera, es decir, todo el mundo se ha desviado, se ha hecho inútil. Y él dice de forma interrogativa, nota que esto no es una afirmación, es una pregunta. Versículo 4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Mira, si fuera solamente una afirmación, podríamos pasar por alto esto, pero es una pregunta. Él está preguntando si no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Por supuesto, los que hacen iniquidad sí tienen discernimiento,
pero no el tipo de discernimiento entre lo bueno y lo malo que Dios demanda. Este tipo de discernimiento no existe. Lo que está haciendo el autor es afirmar que aquella persona que no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo para salvación, que no ha creído en Dios con todo su corazón, que no ha dispuesto su alma, su mente, sus fuerzas y su corazón para Dios, esta persona no tiene el tipo de discernimiento que se requiere para acercarse a Dios. Pablo diría en su primera carta a los Corintios que aquellos son hombres corruptos de entendimiento, porque no pueden discernir las cosas que son del Espíritu, porque se deben discernir espiritualmente. Mira, ellos sí tienen discernimiento. ¿Y por qué sabemos eso? Por la afirmación siguiente o subsecuente que hace nuestro salmista. Él dice que ellos temblaron de espanto. Es decir, que ellos sabían. ¿Por qué lo sabían? Porque Dios está en la generación de los justos. Ellos sabían que Dios se encuentra con aquellos que creen en Él, que han depositado su fe en Él. Por eso tiemblan. Oh, mis hermanos, ¿acaso no vemos que todos los intentos del ateísmo por desacreditar la fe se centran en la negación de Dios y en ataques contra aquellos que creen en Él? Si Dios no existe, entonces es ilógico que planteemos cualquier tipo de cuestionamiento contra Él o que ataquemos a aquellos que creen en Él. Porque si Dios no existe, no es más que una ilusión de la mente creada por el mismo hombre y entonces no vale la pena luchar contra ella. Pero el ateísmo ha intentado con todas sus fuerzas negar la existencia de Dios y atacar al pueblo de Dios. Por ejemplo, solamente para colocarnos en un ámbito contemporáneo, solamente hace un par de semanas, 2 semanas aproximadamente, la Sociedad de Ateos colombiana aseguró en un comunicado que las iglesias cristianas no podían reunirse y no debían reunirse porque los argumentos de la iglesia cristiana para reunirse eran irracionales y no científicos. Por supuesto, si Dios no existe, ¿por qué atacarlo? Pero aún así, aunque no sea un ateísmo teórico, sino un ateísmo práctico, hay un cierto tipo de discernimiento en aquel que actúa contrario a Dios. Aquel que actúa contrario a Dios de ninguna manera espera que las cosas le salgan bien. El que actúa contrario a Dios espera que de repente de algún lugar le venga algún tipo de miseria o de castigo. Él sabe que en algún momento caerá. El narcotraficante sabe que en algún momento caerá. Él mismo afirma que él no morirá de viejo, o morirá por una muerte violenta o morirá en la cárcel. El mentiroso sabe que en algún momento caerá, porque más fácil cae un mentiroso que un cojo. El ladrón sabe que en algún momento caerá, porque las cosas más mal habidas se las lleva el diablo, dice el adagio popular. Cualquier persona que actúa contrario a la voluntad de Dios sabe que Dios en los cielos se encuentra viendo y que en algún momento la retribución justa por su mal comportamiento llegará, y teme. Y teme porque aquellos que exponen esa verdad son los que creen en Dios. Por eso saben que Dios se encuentra en la generación de los justos. Puede que se burlen de los que tienen fe. Muchas veces lo han hecho. De hecho, el salmista lo reconoce. Mira que él dice que del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Finalmente, en la muerte no hay ateos. Cuando muramos, entonces tendremos todos indefectiblemente que presentarnos delante del tribunal de Cristo, y allí no habrá ningún ateo. Ningún ateo podrá sostenerse de pie. Con su lengua lamerá el polvo y limpiará el piso con ella. Como aquel que lame una paleta, lamerá el suelo, rogando algún tipo de perdón, pero perdón no hallará, porque solamente aquel que ha depositado su fe en Cristo ha sido considerado justo. Los justos, entonces, en nuestro salmo, son aquellos que han depositado su fe en el Señor, no aquellos que son perfectos en su comportamiento, sino aquellos que saben que solamente a través de la justicia de Dios mismo podrán presentarse delante de Él. Pablo, después de utilizar este mismo salmo para argumentar, él dijo que la justificación era por la fe solamente. Escuche lo que él dice.
después de que él dice que no hay justo ni aún uno, porque todos han pecado, él dice esto en el versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta afirmación de Pablo es maravillosa e iluminadora, porque nos recuerda que los justos no deben ser tomados en cuenta como aquellos que hacen buenas obras, sino como aquellos que han depositado su fe en el que justifica gratuitamente, es decir, en el Señor Jesucristo. Oh, mis hermanos, cuán maravilloso es este salmo, que nos recuerda que la fe no es creer en algo, sino que la fe es creer en alguien, en Dios. Charles Spurgeon habló con respecto a este salmo y él dijo que no hay quien haga el bien, excepto allí donde reina la gracia. Donde no hay quien haga el bien, no hay bien alguno. La humanidad caída y degradada es un desierto sin un oasis, una noche sin una estrella, un estercolero sin una joya, un infierno sin fondo. ¿Por qué no decirlo, mis hermanos? Aquellos que no creen en Dios se han habituado tanto a este tipo de pensamiento, o aquellos que viven en Dios se han habituado tanto a este tipo de acto como se ha habituado aquel granjero que recoge el estiércol de los cerdos y ya no percibe su olor. Asimismo, es aquel quien vive en este mundo como si Dios no existiera o negando la existencia de Dios. Nuestro salmo es profundamente iluminador. La única razón por la que no vemos claramente esta corrupción en nuestra vida es porque nos hemos habituado al mal olor de nuestras putrefactas acciones. Cuando nosotros no nos vemos tan corruptos como se encuentra aquí, evidenciando nuestro salmo, es porque nosotros hemos dejado de notar lo profundamente asqueroso que es el pecado y la condición caída delante de los ojos de un Dios santo y todo puramente perfecto. Ahora, mis hermanos, permítanme por favor ir concluyendo nuestro salmo. Thomas Watson afirmó con respecto a esta gloriosa verdad que esta verdad se ve por todos lados, pero él dijo que cuando halles una serpiente sin colmillos o un leopardo sin manchas, puedes esperar hallar un mundo malvado sin odio a los santos. Si el mundo aborreció a Cristo, no es de extrañar que nos aborrezca a nosotros. Dice Cristo, el mundo me aborreció a mí antes que os aborreciera a vosotros. Juan 15:18. ¿Por qué ha de aborrecer alguien a Cristo? ¿Cuál es la razón por la que habría de aborrecerle? Bueno, porque esta paloma bienaventurada carecía de hiel. Esta rosa de Sarón exhalaba suave perfume. Pero esto muestra la bajeza del mundo, que es un mundo que odia a Cristo y que desgarra a los santos. La perfección de Cristo es aborrecible delante de los hombres, porque su perfección evidencia que las obras de los hombres son malas. John Owen repetía de manera especial una afirmación con respecto a este. Él dice que el sabio en su sabiduría, el sabio confía en su sabiduría, el fuerte en su fortaleza, el rico en sus riquezas, pero para ellos el confiar en Dios es la mayor necedad del mundo. ¿Acaso no es todo lo contrario? ¿Acaso no es necedad confiar en las riquezas? ¿Necedad confiar en la fuerza? Hubo un campeón de boxeo internacional colombiano. Murió hace un par de años, unos 2 o 3 años. Su gloria en su momento fue altamente evidenciada por los medios de comunicación. Al final murió sin poder pagar su salud, sin poder pagar una EPS,
olvidado y sin nadie que se diera cuenta de su muerte. La fuerza solamente es vanidad, diría Salomón. La sabiduría es vanidad. Recuerdo haber leído hace algún tiempo la historia de un famoso matemático reconocido por todo el mundo de la Universidad de Harvard. Al final de su vida, los últimos años de su vida, tuvo demencia senil. Así que olvidó totalmente hacer cuentas. No sabía cuánto era 2 por 2. Y finalmente murió en una condición como esa. La sabiduría es vanidad. Y por supuesto, la riqueza es vanidad. Pablo diría que el amor al dinero es el principio de todos los males. Cualquiera persona que confíe en la vanidad de las riquezas, finalmente se llevará una gran sorpresa. Cristo dijo que no hay nadie que descienda al infierno con riquezas. Y él dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has atesorado, ¿de quién será? Mayormente lo vemos en nuestro contexto cercano. ¿Acaso no vemos a hombres ricos que se esforzaron toda su vida por construir su riqueza, mueren y sus hijos se la derrochan? Ejemplos tenemos por doquier. Tía, Jack, Búcaros, una gran cantidad de empresas que fueron famosas en su momento, pero que con la muerte de sus constructores, de aquellos que construyeron la fortuna, todo se fue al pique. Oh, mis hermanos, la belleza es vanidad. Confiar en Dios no es vanidad, porque Dios se encuentra allí siempre. Él no morirá, Él no dormirá y Él no dejará de estar pendiente de todos aquellos que confían en Él. No puede ser, por supuesto, considerada ningún tipo de vanidad. Al contrario, debemos recordar, mis hermanos y amigos, que el creer en Dios es la mayor certeza de todas. Tenemos fe, pero no más fe que los ateos. Tenemos certeza, pero no más certeza que cualquier persona que sabe que morirá. Tenemos seguridad, porque la seguridad que poseemos, la poseemos en aquel que no muere, que no deja de ser quien es, por el hecho de que algún hombre diga que no confía en él. Nuestro Dios se mantiene para siempre. Todas las demás cosas pasarán, pero nuestro Dios permanece para siempre. Alabado sea nuestro Dios, el cual siempre estará al pendiente de su pueblo. Mis hermanos, gracias a Dios por las aflicciones. Gracias a Dios por ellas. Decía Wolfgang Músculos que la aflicción es como si dijéramos la salsa de la oración, como el hambre lo es para el pecado. Verdaderamente la oración es en general, según dice Wolfgang Músculos, que en general insulsa para el que no está afligido, para el que no está afligido, y muchos de ellos no oran verdaderamente, sino más bien falsifican una oración de rutina, una oración por costumbre, pero la aflicción es aquella que lleva al hombre verdaderamente a dirigirse a Dios con seguridad que Él se encuentra escuchando lo que está diciendo. Nuestro salmista ora al final de nuestro salmo. Él dice, oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Lo nota? ¿Cómo podía David saber esto? Si no es porque también era un profeta. Cerca de 300 años antes de que el pueblo de Israel fuera llevado a la cautividad, David estaba diciendo esto. Esto ha llevado a algunos comentaristas a fechar este salmo en el periodo del exilio. De hecho, en el tiempo en el cual Babilonia ha capturado a los judíos y los tiene en su ciudad. Pero, ¿cómo podía David saber esto? ¿Por qué él está afirmando esto? Bueno, porque como él ha hecho cualquiera de las otras afirmaciones, por ejemplo, como él dijo el Señor a mi Señor,
Así como Él dijo que de Él saldría el renuevo, la simiente que gobernaría con justicia, con cetro de justicia y de equidad. Así como Él dijo que uno se sentaría en su trono, así también nosotros encontramos en nuestro salmo esta afirmación de David. Qué maravillosa oración. Mis hermanos, ¿cómo mejor concluir un salmo acerca del ateísmo que recordando que el ateísmo queda totalmente desvirtuado cuando las promesas de Dios se cumplen? Cuando Dios cumple sus promesas, el ateísmo no tiene lugar donde pararse. El ateísmo queda finalmente desechado cuando Dios cumple sus promesas. Uno de los grandes argumentos que poseemos contra el ateísmo son la gran cantidad de promesas y de profecías hechas en la Biblia, que después de eso se han cumplido. Nuestro salmo nos muestra una de ellas. David está diciendo que si de Sión saliera la salvación de Israel, ¿acaso no salió de Sión? ¿No es Jesucristo un judío? ¿No predicó en Jerusalén? ¿No vino al mundo? ¿No murió en la cruz? ¿No trajo salvación para nuestras almas? ¿No nos dio esperanza y seguridad? ¿No es el objeto de nuestra fe? Oh, mis hermanos, de Sión ha salido la salvación de Israel. ¿Cuándo? Él dice que cuando Jehová hiciere volver a los cautivos. ¿Recuerda este cántico? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Oh, mis hermanos, gloria sea a Dios, porque Él nos ha rescatado de una vida de ateísmo teórico o práctico y nos ha traído a confiar en su Hijo Jesucristo. Padre, yo quiero darte muchas gracias por este salmo, Señor. Este salmo, junto con el Salmo 53, Señor, que son el mismo salmo, nos recuerdan, Dios de gloria, que el necio en su corazón desea que tú no existas, porque no desea que nadie gobierne sobre él. Que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Padre, este salmo nos recuerda que cualquier tipo de fe que no sea la fe en tu Hijo Jesucristo es desechada por ti y tú no la reconoces como fe, porque no es fe salvadora, Señor. Padre, esto nos recuerda que nosotros éramos malos, corrompidos, apartados de ti, Señor. Que nosotros, igual que cualquier hombre en este mundo, Señor, nacimos apartados de ti, corruptos en nuestro ser. Padre, este salmo nos recuerda que si no fuera por tu maravillosa gracia, nosotros, igual que cualquier otra persona en el mundo, caminaríamos sin ti, o negando tu existencia, o viviendo como si no existieras. Pero bendito Rey, gracias, 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 gracias. Porque no fue por nosotros, sino por tu gracia, que fuimos rescatados y traídos a la maravillosa fe de tu Hijo Jesucristo, en el cual nos encomendamos en este día. Amén y amén. Amén. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No hay ya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor.
me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios santísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios santísimo, glorifícate en mí. Amén. ¿Cuánto es nuestro deseo, mis hermanos, que Dios se glorifique en nosotros? Mis hermanos, ha sido un gozo esta mañana estar con ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Y espero que este día sea de gran bendición para todos. Un abracito. Chao, chao.